Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Marcelo Pringo y junto con Morena Corbaglia, Pablo Castillo y Francisco Albanese conformamos el equipo de la materia de Psicología General. Estamos en tiempos complicados y hemos decidido participar de la propuesta del Departamento de Audiovisuales y reconfigurar la materia a modo virtual con todas las limitaciones y dificultades que ustedes están encontrándose y sabiendo tolerar. La idea de hoy es que podamos centrar nuestras preocupaciones y nuestro objetivo en conocer de qué modo se pensó el enfoque, la teoría, la perspectiva de esta nueva escuela de la psicología, que es el conductismo, y que podamos recorrer todos sus alcances y sus consecuencias, dado que se trata de un pensamiento que ha sido muy potente, que ha atravesado la frontera de la psicología y que puede encontrarse en muchos de sus postulados, su enfoque y su manera de pensar los problemas de las relaciones humanas en campos como las ciencias de la educación, como la publicidad, como la ciencia de la educación. Por lo tanto, se trata de una manera de pensar los problemas humanos con una potencia enorme, con una actualidad tremenda y con una vitalidad en su desarrollo de investigación, en sus experimentaciones. Es decir, se trata de un pensamiento inaugurado a principios del siglo XX que tiene una pujanza fantástica. Para abordar al conductismo, sin duda es necesario detenerse en la obra de tres referentes, ¿sí? Se trata de Watson, de Pavlov y de Skinner. Por supuesto que primero vamos a mencionar y con quien primero vamos a pensar es a Watson, ¿sí? John Watson es un psicólogo norteamericano que hizo buena parte de su formación en la Universidad de Chicago y sus experimentos en la Universidad de Hopkins, y que de alguna manera viene a poner patas para arriba lo que era la psicología hasta su aparición, ¿sí? Es un feroz crítico de la psicología de la conciencia, es decir, es un feroz crítico de Wundt, ¿sí? El autor que vimos la semana pasada, un pensador Watson que viene a sostener que las teorías de Wundt eran una suerte de continuidad de la filosofía, que la posibilidad de autonomizarse, de constituirse como una ciencia nueva, la psicología necesitaba romper cadenas definitivamente con la filosofía, demostrar que nada tenía que ver con la filosofía, y para eso era necesario construir un objeto de estudio nuevo, ¿sí? La conciencia sin duda traía rémoras de pensamiento especulativo, una suerte de entelequia especulativa, así lo llamaba Watson, y se requería de un cuerpo teórico que produjera una fuerte ruptura con aquella incipiente psicología. Piensen que las experimentaciones de Wundt no están tan lejanas en el tiempo de las formulaciones de Watson. En 1913 publica un texto que va a ser a la postre sin duda uno de los más significativos de la obra de Watson, que es La psicología tal como la ve el conductismo. Allí comienza a desarrollar los principios básicos de su obra, esto es pensar al objeto de estudio de la psicología, la conducta, y definir la conducta como toda manifestación humana, ¿sí? Así de general y así de amplio. Estos sean manifestaciones que se expliciten, que se dejen ver, ¿sí? Como aquellas que sean implícitas, ¿sí? Que requieran de una investigación mayor para poder ser detectadas. El gran planteo de Watson es que esas conductas son el resultado de una estimulación, ¿sí? Es decir, que hay un conjunto muy numeroso de estímulos a los que vivimos sometidos y que esos estímulos son los que dan por resultado una respuesta, y esa respuesta es la conducta, ¿sí? Por lo tanto, de lo que se trata es de estudiar cómo funciona la relación entre estímulo y respuesta, y en la medida en que esa investigación sea objetiva, en la medida en que
observación, medición de la conducta subjetiva, vamos a poder detectar cuáles son los estímulos que están subyacentes, los estímulos que dieron origen a cada uno de los conductos. En este punto lo que Watson se va a proponer es un despliegue del ejercicio experimental, un despliegue de las experiencias de laboratorio, con el objetivo de poder detectar cuáles son los estímulos, y tal vez aquí venga la ruptura, si se quiere, paradigmática con Wundt, que tiene que ver que la propuesta de Watson es construir una ciencia que permita modificarla, ¿sí? No se trata meramente de conocer cómo funciona, de hacer investigaciones, de tener un campo de conjeturas o de especulación en relación al funcionamiento del comportamiento humano, sino justamente de construir herramientas que permitan la modificación y la adecuación de la conducta, ¿sí? En este sentido es que el pensamiento de Watson está entrelazado y absolutamente determinado por el paradigma más potente del principio del siglo XX, que es el positivismo. ¿Sí? Esta idea de que la ciencia positiva justamente es la que va a impulsar el desarrollo científico y el desarrollo de la comunidad, es decir, que el progreso indefinido de nuestras sociedades está atado a los nuevos, las posibilidades de desarrollo que tiene la ciencia, ¿sí? En este marco, lo que Watson se va a proponer es construir un andamiaje teórico con un fuerte fundamento experimental que dé cuenta de las posibilidades que la ciencia ofrece para adecuar o modificar las conductas, ¿sí? En este marco, lo que vamos a ver es que lo que este par al que hacía referencia recién, el estímulo-respuesta, es la clave del pensamiento de Watson, ¿sí? En este marco, Watson desarrolla una experiencia que le trajo, por cierto, muchos dolores de cabeza, que se la conoce como la experiencia del pequeño Albert, ¿sí? Y por supuesto que hoy sería una experiencia absolutamente impracticable, pero que por aquellos años, 1914, cuando Watson la lleva adelante, tuvo sus detractores y fundamentalmente se produjeron todo una serie de consecuencias y de denuncias y de críticas a la experiencia que Watson había llevado adelante, pero que al mismo tiempo la publicación del experimento de Albert le permitió dar cuenta de las implicancias que tenía y las posibilidades que ofrecía la psicología de la conducta para abordar algunos problemas específicos de la salud mental o de la psicología, en este caso las fobias, ¿sí? La experiencia se presenta como una experiencia bastante sencilla, extremadamente simple, pero no por eso menos eficaz, ¿sí? El pequeño Albert es un bebé de 9 meses a quien se le acercan una serie de pequeños animales, ¿sí? Él particularmente se encariña de una rata blanca, y al cabo de cierto tiempo, de que se establece un cierto lazo con la rata blanca en que lo esperaba, cada vez que se acerca la rata blanca a Albert, Watson hace sonar un estridente ruido, ¿sí? Mental, y entonces se produce una reacción, ¿sí? Una reacción que asusta, ¿sí? Repetida y repetir la experiencia una y otra vez, lo que descubre Watson, mejor dicho, comprueba Watson, es que el niño desarrolla un temor, ¿sí? Aquel objeto que antes le producía cierto cariño, acercamiento, luego de haberse visto sometido a este ruido estridente, producido especialmente, ¿sí? por Watson, desarrolla una fobia a la gente, ¿sí? Le tiene temor, y ese temor se despliega hacia otros animales parecidos, ¿sí? Con lo cual el niño desarrolla una fobia a algunos animales con los que antes se necesitaba. Esta es básicamente la experiencia del pequeño Albert. Watson sostenía que así como había podido construir la fobia, podía desmontarla. En realidad el objetivo de él era demostrar que él podía desmontar las fobias, en el sentido de curar una patología que tenía larga data, ¿sí? Y demostraba la validez y la utilidad, sobre todo, del conductismo, ¿sí?
esta experiencia, les decía, tuvo severas críticas éticas, una foto que es bastante elocuente, pero lo cierto es que más allá de las críticas que sufriera por la dimensión ética de su práctica, lo que muestra es la potencia del conductismo, la efectividad, la eficacia del conductismo, modificar conducta. Aquí les presento una frase, que es una frase famosa de Watson, porque también fue criticada. Tiene más de una lectura posible esta frase, dado que surge en tiempos donde comenzaban a aparecer o se hacían cada vez más extensivas mundialmente perspectivas racistas, y entonces había una idea en Watson en demostrar que nada tenía que ver con la raza, ni la procedencia, ni la genética, ni las conductas posteriores, sino que todas eran entendidas. Sin embargo, la potencia de la frase admite todo tipo de cuestionamientos éticos. El gran aporte del conductismo reside en detectar el funcionamiento de este par, de estímulo-respuesta, y esencialmente de la posibilidad de adecuar o de corregir las conductas, término que nosotros vamos a acuñar a la luz de otro pensador que inmediatamente vamos a poner a pensar, que es la teoría del acondicionamiento de la conducta, ¿sí? ¿De qué manera, qué llamamos condicionamiento de la conducta? Nos ayuda a pensarlo este otro exponente del conductismo, que es Iván Pavlov. Iván Pavlov, un ruso, ¿sí? Paradójicamente el gran apoyo de Watson es un ruso que arranca sus estudios con la Rusia zarista y los continúa y legitima y valida muchísimo su prestigio científico ya con la Unión Soviética, ¿sí? Luego de la Revolución de la como verán, Pavlov es un científico reconocido internacionalmente, recibe el Premio Nobel de Medicina, y es quien realiza un estudio muy pormenorizado respecto de lo que se conoce como el condicionamiento clásico, ¿sí? Los planteos de Pavlov residen en descubrir, en encontrar una forma de poder llevar adelante una experimentación que dé cuenta cómo funciona el condicionamiento clásico. ¿A qué llamamos condicionamiento clásico? Por lo pronto, es necesario tener presente que hay estímulos en nuestra vida cotidiana, en cualquier ser vivo, ¿sí? Que producen respuestas, ¿sí? A ese estímulo que produce una respuesta, Pavlov le da el nombre de estímulo incondicional, ¿sí? Es un estímulo que, sin mediar otra acción que la propia acción estimulante, ¿sí? La acción del estímulo, da por resultado una respuesta. A esa respuesta Pavlov la llama respuesta incondicional. Es decir, que la respuesta incondicional es la respuesta que produce el estímulo incondicional. Luego nos vamos a encontrar con un estímulo neutro, ¿sí? Un estímulo una acción que no produce ninguna respuesta del organismo, ¿sí? Hasta que aparece la vinculación con un estímulo incondicional. Es decir, cuando este estímulo que no produce ningún efecto, podríamos hasta llamarlo que no es estímulo, en tanto que no produce ninguna respuesta, se relaciona, se vincula, coincide temporalmente con un estímulo incondicionado, es decir, con un estímulo que sí produce respuesta, va a dar por resultado una respuesta condicional. Es decir, va a lograr que ese estímulo que está antes de la experiencia neutro, ahora produce resultados, produce efectos, y da por resultado, decía, una respuesta, que es una respuesta ahora sí condicionada, porque está generada por un estímulo, no por el estímulo original, ¿sí? Sino por un estímulo distinto, que antes no producía ninguna respuesta y luego de ser asociado produce la respuesta condicional. El mejor ejemplo para entender cómo funciona la idea del estímulo incondicionado y el estímulo condicionado y la respuesta condicionada es detenerse en la experiencia de Pavlov con los perros, ¿sí? Una experiencia muy famosa, una experiencia que se ha realizado de distintos modos, ¿sí? Pero que la más habitual, la más conocida, es la relación del pobre perro de Pavlov con la campana, ¿sí? ¿En qué consistía la experiencia? Una experiencia, de nuevo, bastante sencilla, ¿sí? Pavlov acercaba comida al perro y detectaba que
detectaba y medía, ¿sí? Que el perro salivaba, ¿sí? Se preparaba para comer esa comida. Mientras que si hacía sonar una campana, el perro no generaba ninguna respuesta, ¿sí? No había ninguna respuesta a ese estímulo, ¿sí? La campana hasta ese momento es el estímulo neutro, ¿sí? No produce ninguna respuesta. Luego, un tercer momento en el que Pavlov acerca la comida y hace sonar la campana simultáneamente, ¿sí? Reitera una y otra vez esta experiencia, esta acción, hasta que la campana queda asociada a la comida, ¿sí? Para luego pasar al último paso de esta experiencia, donde suena la campana, el perro saliva, ¿sí? Saliva del mismo modo que salivaba cuando se le acercaba la comida. Ahí tenemos la resultante de una experiencia condicional, el condicionamiento de la conducta, ¿sí? ¿Qué es lo que logra Pavlov? Demostrar que es posible condicionar la conducta, es decir, que es posible asociar una conducta a un estímulo neutro que antes no. Esto le ofrece a Watson un andamiaje teórico para poder pensar que es posible acondicionar conducta, modificar conducta. Y el gran objetivo de la psicología de la conducta es este, ¿sí? Es decir, es un objetivo que busca aportarle al desarrollo científico, aportarle a la comunidad una herramienta que a la postre va a ser enormemente poderosa de la modificación del comportamiento, de la modificación del comportamiento, ¿sí? Ahí tenemos entonces el gran aporte de Pavlov para el desarrollo teórico del conductismo. Finalmente nos encontramos con un autor infinitamente más actual, ¿sí? Que ya en 1990, que es Skinner, otro norteamericano, a quien se ha hecho famoso, para aquellos que son seguidores de la serie de Los Simpsons, ubicarán quién lleva el nombre de Skinner, y no me parece equivocado, que Skinner sea el director de la escuela, porque de hecho sus aportes han sido especialmente utilizados en el campo de la ciencia de la educación, y viene a proponer un modo de pensar los estímulos que va a ser sin duda muy utilizado en el campo del aprendizaje, en el campo de la psicología también, en el campo de la comunicación también, que tiene que ver con la idea de que para que un estímulo y una conducta que fue creada a partir de la estimulación se mantenga en el tiempo, requiere ser reforzado, ¿sí? Es decir, que aquellos estímulos originales, para perdurar en el tiempo, necesitan refuerzos, ¿sí? Y estos refuerzos serán positivos en la medida en que lo que se proponga es que la conducta continúe, o serán negativos cuando lo que se busca es detener. Si estos estímulos, si estos refuerzos no se producen, la resultante es la extinción de la conducta, ¿sí? Esto es lo que viene a demostrar Skinner, ¿sí? Que si no hay refuerzos permanentes, si no hay refuerzos sostenidos, lo que termina ocurriendo es que la conducta aprendida, que el estímulo que originó la nueva conducta, se extingue, ¿sí? El otro modo, por supuesto, de detener la acción y la conducta que fue generada por un estímulo determinado es el castigo, ¿sí? El castigo también es un modo de interrumpir. La idea del refuerzo positivo, ¿sí? Está ligada a la idea del premio, ¿sí? De la compensación por realizar un control. Entonces, entiende Skinner, y lo demuestra con múltiples experiencias, que la respuesta a una conducta determinada, cuando es premiada, funciona como un reforzamiento, y ese reforzamiento tiende a la repetición, ¿sí? Tiende a que se repita la conducta a la espera de una satisfacción, de una prevención, de un reconocimiento por la conducta realizada. El refuerzo negativo es exactamente lo opuesto, ¿sí? Lo que provoca es que ante el malestar que genera una conducta se retrotraiga y o se evite esa conducta, ¿sí? O haya un fenómeno de escape, ¿sí? Múltiples situaciones de huidas, de conductas o de comportamientos nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cuando se siente asfixiado y quiere salir, lo que está tratando es de evitar lo que le provoca el resentimiento
encerrado en un determinado, ¿sí? Son mecanismos que proponemos para evitar o para escapar de una situación determinada, ¿sí? Esto da cuenta del refuerzo negativo, ¿sí? Cuando sabemos que una situación va a provocar malestar, o la evitamos o tratamos de huir de ella, ¿sí? Y finalmente la extinción justamente refiere a la idea de que la imposibilidad de repetir o de reforzar una conducta deviene en su extinción, ¿sí? La falta de estímulo para desarrollar, ¿sí? Ahora vamos a ver una experiencia famosa Skinner que da cuenta de esto. Finalmente el castigo tiene por objetivo suspender, ¿sí? Va a tocar en breve la posibilidad de compartir un fragmento de película, y vamos a ver seguramente ahí un ejemplo muy nítido donde aparece la idea del acondicionamiento de la conducta y cómo funciona el castigo y el reconocimiento, ¿sí? En ese marco, la experiencia más conocida de Skinner es la experiencia de la rata. Una experiencia de nuevo. La verdad que la experiencia de los conductistas, ahora que las estamos repasando, son bastante simples. Por lo menos en su principio básico. La experiencia de la rata es una rata que está en una caja transparente, que permite ver lo que hace y lo que no hace, y que tiene un altavoz, que compone los sonidos que produce la rata mientras está ahí, y una pequeña palanca, ¿sí? La rata comienza jugando con la palanca, y al tiempo da cuenta que en la medida que toca la palanca aparece comida, ¿sí? La comida aquí aparece como un reforzamiento positivo, ¿sí? Toca la palanca, aparece la comida, toca la palanca, aparece la comida, por lo tanto empieza a tocar la palanca permanentemente, ¿sí? A la búsqueda de la comida. Al cabo de cierto tiempo, Skinner interrumpe este procedimiento, evita que al tocar la palanca aparezca la comida, ¿sí? Y la rata insiste durante un tiempo largo, ¿sí? Es decir, queda la marca de aquel reforzamiento original, ¿sí? Entonces insiste en accionar la palanca hasta que hay un momento en donde esta relación entre el estímulo y la respuesta se extingue, ¿sí? Entonces, en tanto que ya no hay reforzamiento, en tanto que ya no logra la llegada de la comida, deja de tocar la comida, ¿sí? De este modo demuestra Skinner que las estimulaciones requieren de reforzamiento permanente. El impacto que ha tenido la corriente de Skinner, de las explicaciones de Skinner, las explicaciones de Skinner, en el campo de la psicología es muy alto, muy utilizada en cuestiones vinculadas al consumo de sustancias, en relación a fobias, pero el impacto que ha tenido en la educación, me atrevería a decir que es aún enormemente mayor, ¿sí? La idea de que el reforzamiento es la clave del éxito educativo está impregnada en la mayoría de las orientaciones escolares de nuestro tiempo, y da cuenta de un enfoque que está basado teóricamente en el conductismo, en las ideas de Watson primero y de Skinner después. Y por lo tanto, es como, no hay que dejarse confundir en la sencillez de las prácticas, de las sentencias que tenemos aquí, respecto de la trascendencia que tienen para el pensamiento actual, para las corrientes actuales educativas y la psicología, que tiene una vigencia realmente notable, ¿sí? Realmente notable. Nos queda tiempo en lo sucesivo para discutir los fundamentos éticos, pero lo que no hay que perder de vista que no nos confundan las simplezas de las experiencias que recorrimos brevemente recién, respecto de la trascendencia que tiene el conductismo actual, para las corrientes psicológicas actuales, a estas otras disciplinas, otros campos disciplinarios donde no deja de tener una frecuencia muy alta